Muy buenos días y bienvenidos todos una vez más al blog del doctor de guardia en el parqueo. Hoy quiero hablarles sobre el sistema cardiovascular, la inspección, palpación, percusión y ocultación. Y quiero usar con ustedes el lenguaje técnico en inglés que más frecuentemente se usa para más que nada hacer lo que se llama el Clinical Skills Assessment o examen clínico que se hace en Filadelfia, Pensilvania o en Dallas, Texas. Igualmente esto les puede servir a la hora de responder las preguntas más frecuentes que aparecen sobre la evaluación del sistema cardiovascular. Así que comencemos. Welcome everybody. Today we're going to explore the cardiovascular system. We're going to be talking about the most frequent conditions, inspection, palpation, percussion, and auscultation. And we're going to be seeing frequently conditions that can be used to diagnose patients as part of the clinical skills assessment, as well as that is conducted in Philadelphia, Pennsylvania, as well as in Dallas, Texas. And we're going to be using these evaluations with the technical English for the purpose of the written exam. La inspección, la palpación y la percusión del sistema cardiovascular es esencial. Comienza desde que el paciente entra y lógicamente estamos buscando cambios de coloración primero a nivel de la cara, en cambios alrededor de la boca, cambios de coloración como una cianosis o con palidez o incluso edemas en la cara o edemas periorbicales, la presencia de ingurgitación yugular, la presencia de un latido del corazón a nivel del quinto espacio intercostal o incluso las condiciones como edemas periféricos. En la palpación generalmente buscamos los pulsos, buscamos el pulso radial, podemos buscar el pulso pedio, podemos hacerle chequear la presión arterial del paciente, podemos palpar la presencia del latido de la punta, idealmente se palpa con el paciente en posición supina relativamente unos 30 grados de cúbito lateral y colocando nuestra mano gentilmente a nivel de la línea media axilar. La percusión se hace igualmente concentrada en este caso más que nada en el área cardíaca entre el segundo y el quinto espacio intercostal, la derecha del esternón, a la izquierda del esternón y buscando zonas de matidez que nos indique una presencia de un corazón más agrandado, como por ejemplo una cardiomegalia, ya sea una cardiomegalia dilatada o una cardiomegalia hipertrófica y que de alguna forma nos va a ayudar a hacer el diagnóstico final del paciente. Y finalmente luego vamos a conducir la ocultación. Bueno, vamos a hacer for the inspection, palpation, percussion, we are going to mostly look at the patient's face. We're going to look for changes in color around the mouth. We're going to look for cyanosis, pallor. We're going to look for edemas. We're going to try to figure out if the patient has some sort of jugular ingurgitation, and we're going to document that. We're going to look for apex heartbeat, and we're going to look for lower extremities edema, for example, as part of the inspection. In the palpation, we're going to look for the pulse. We can check the radial pulse, we can check the pedial pulse, we can check, take the blood pressure of the patient, we can place our hand at the level of the fifth intercostal space at the level of middle or lateral clavicular line and mid axillary line and see if we can detect the palpation of this S3 heart sound, for example. And as a part of the percussion, we're going to just tap gently between the second and fifth intercostal space between the right of the sternum, the left of the sternum, and in the area of the heart. And we're going to be looking for dullness, any increased dullness either at the level of in this area that would indicate either a dilated or any hypertrophic heart. So this is the general examination. O sea, ahora, como parte de la ocultación del paciente, una de las herramientas más valiosas que tenemos con el estetoscopio, buscar las zonas de ocultación del corazón.
aórtica, pulmonar, tricúspide y mitral. La aórtica y la pulmonar en la base del corazón, tricúspide y mitral en la base en el ápice del corazón. En la base sería a nivel del segundo espacio intercostal a la derecha, la aorta, la pulmonar a la izquierda, en la tricúspide en el quinto espacio intercostal a la derecha, la mitral en el quinto espacio intercostal a la izquierda, a nivel de la línea media mamilar aproximadamente. Entonces vamos a buscar cuáles son las palabras claves que nos van a ayudar a hacer este diagnóstico. Buscamos las palabras como opening snap, como un chasquido de apertura. Cuando eso lo vemos, ya sea que lo escuchamos, un chasquido de apertura, o que lo vemos en el examen, eso nos va a indicar una estenosis mitral. Buscamos unas palabras claves como, por ejemplo, que nos diga un soplo sistólico ascendiente y descendiente. Cuando eso ocurre, estamos en presencia de una estenosis aórtica. También puede ser una estenosis pulmonar, pero es más clásico la estenosis aórtica. Y ahora después vamos a ver la diferencia, básicamente por dónde es que estamos ocultando. Cuando escuchamos que la persona nos dice un splitting of the second heart sound, es una separación del segundo latido, están hablando casi siempre de una insuficiencia pulmonar. Cuando nos están hablando de una persistencia completa del murmullo, que es en la sístole y en el diástole, when they are saying that it is a pansystolic, pandiastolic murmur, generalmente están hablando de una persistencia del conducto arterioso, que es, so basically, la palabra en inglés es patent ductus arteriosus, que es el mismo que nosotros conocemos en español, viene del latín, y lo que nos quiere decir es este orificio que se encuentra entre las dos aurículas, que se cierran normalmente a la hora del nacimiento con el aumento de la presión cuando el niño empieza a llorar, o al exponerse el niño a la presión atmosférica. Hay hasta un 10% de las personas que se les considera puede tener esto normalmente. Entonces, cuando se dice, por ejemplo, que tiene un tercer latido, se refiere casi siempre a un latido de galope. Y es un latido que generalmente nos indica presión de volumen, que muchas veces no está solo, sino que se acompaña con lo que le llaman también cannonballs, bolas de cañón a nivel de la vena yugular. Esto es en sentido general. So let's go in English. When we're talking about the identification of the auscultation, mostly we're looking for the keywords. We're looking for keywords such as opening snap, and that means it's just almost indicative at the systole and diastole. It's almost indicative of mitral stenosis. We're also looking for keywords such as ascending and descending systolic murmur, who will be indicative for aortic stenosis. Likewise, we're going to be looking for specific symptoms, signs, or words such as a splitting of the second heart sound, which would be indicative for jugular pulmonar, for pulmonar insufficiency. De la misma forma, likewise, we're going to be looking for a pansystolic, pandiastolic murmur, which will be indicative of a persistent ductus arteriosus. Sometimes we are going to be looking for a keyword that says systolic valvular snap, SNAP, which will be indicative for a myxoma, atrial myxoma. O sea, these are in general the condition. At the same time, podemos generalizar que cualquier latido que sea diastólico en la aorta o en la pulmonar generalmente son latidos de insuficiencia, y cualquier latido que sea sistólico en la aorta o la pulmonar son latidos que nos van a indicar una estenosis. Al mismo tiempo, generalización, cualquier latido que sea diastólico en la tricúspide o la mitral nos va a indicar una estenosis, y cualquier latido que sea sistólico en la tricúspide o en la mitral nos va a indicar una insuficiencia. Eso es en sentido general. So basically, in general sense, we can say that when we have a systolic murmur in the aorta or pulmonar, is indicative for a stenosis. When we have a diastolic murmur in the aortic or the pulmonar, is indicative of a diastolic murmur, is indicative for insufficiency of either one. It's like the splitting of the second heart sound in the pulmonar. So it would be a pulmonary insufficiency.
Now, when we have a diastolic murmur in the mitral or tricuspid valve, is indicative of stenosis. This is so much closure. Usually it is a 5 centimeter area. So this can be actually decreased because of either calcifications or growing because of infection or inflammatory antibody process, and then it tends to be smaller than that. O sea, cuando tenemos una presencia de un problema de tipo, una valvulopatía de tipo diastólica a nivel de la mitral, es una estenosis mitral. So this is in general the generalizations that we can have. Now, vamos a hacer las exámenes de las maniobras que tenemos que hacer. Las maniobras van a estar encaminadas más que nada a producir un incremento del retorno venoso. ¿De acuerdo? De manera que el retorno venoso nos va a ayudar a identificar si estos murmullos son más altos. Porque todos los murmullos, con la excepción de 2, van a aumentar con el aumento del retorno venoso, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces vamos a ver cómo son las maniobras. Las maniobras son, por ejemplo, poner a la persona a hacer ejercicio. Eso lógicamente aumenta el retorno venoso. Hacer que la persona esté parado y se siente. Al sentarse, las venas de los miembros inferiores se aprietan como si fuera apretando un tubo de pasta y aumenta el retorno venoso. O cuando la persona está sentado y se le pide que se acueste in the supine position or elevating the legs, también va a aumentar el retorno venoso. Cuando a la persona se le pide que se acueste supino, que levante las piernas o se ponga en posición de Trendelenburg, se aumenta el retorno venoso. This is very important because this is the clinical feature that we use to differentiate the subaortic stenosis of hypertrophy, idiopathic subaortic stenosis, basically because hypertrophic heart disease. O sea, esto es una cosa clínica que identifica clásicamente a la estenosis subaórtica debido a una hipertrofia endocárdica. En este caso, lo que va a hacer es que al aumentarse el retorno venoso, en vez de aumentar el ruido cardíaco, lo que va es a disminuir el ritmo cardíaco, el soplo, perdón. O sea, cuando se hacen estas maniobras que normalmente aumentan el ruido, si te aumenta el ruido sabemos que es un soplo sistólico, sabemos que es una estenosis aórtica, pero si lo que hacen es disminuir el ruido, ya sabemos que es una estenosis subaórtica. De la misma forma, podemos hacer estas maniobras o lo opuesto a las maniobras. Por ejemplo, podemos hacer para disminuir el retorno venoso, lo que vamos a hacer es pedirle al paciente que esté parado, que se siente o que se agache. Cuando el paciente se agacha, lógicamente disminuye el retorno venoso. Cuando pasa de la posición de parado a sentarse, o cuando la posición se le pide al paciente que haga valsalva, que es que tome aire, contenga la respiración, cierre de pilotes y haga una presión con el abdomen. Eso lo que hace es disminuir el flujo, el retorno venoso. Okay, so vamos a decirlo en inglés. So the other maneuver that we can do is the opposite. Is instead of increasing the venous return, to decrease the venous return. We can say there are several maneuvers, but there are two mainly. It's going from a standing to a squatting position. This will produce decrease in the venous return, as well as the Valsalva maneuver, which is to take a deep breath, hold the air, close the epiglottis, and contract the abdomen, so like if we would be defecating. So that will be producing a decrease in the venous return. This is pathognomonic. This is important for diagnosing the idiopathic subaortic stenosis de la cardiomyopatía hipertrófica. So this is very important to diagnose the endocardic of the aorta. Let's say if we have a systolic crescendo murmur that increases with venous return, right there we know that it is a systolic stenosis. But if instead of increasing the murmur, when we actually raise the legs of the patient, or when we put in Trendelenburg, or when we put it from standing to squatting, instead of increasing the murmur, instead it decreases. Therefore, we understand that this is one of the exceptions, which is the
idiopathic subaortic heart hypertrophy. Okay, la otra sección es la jugular vein de mitral regurgitation. La regurgitación mitral debido al mitral valve prolapse nos va a producir un murmullo muy similar a la ingurgitación, a la insuficiencia mitral, que es decir, es un latido sistólico. Pero la característica, en vez de aumentar este latido, va a disminuir cuando cuando hacemos un incremento del retorno venoso. Normalmente la ingurgitación yugular va de la insuficiencia mitral va a aumentar. Pero si no es una insuficiencia mitral y es una mitral valve prolapse, entonces lo que va es a disminuir. ¿Cómo lo hacemos? De nuevo, haciendo la Valsalva maneuver, y entonces cuando disminuye el regreso de la sangre, aumenta el latido, el murmullo de la mitral valve prolapse, del prolapso de la válvula mitral. Es decir, cuando hacemos la Valsalva o cuando ponemos al paciente de pararse a sentarse, va a aumentar el latido de la mitral valve prolapse. Esto es en sentido general, les quería compartir la forma de hacer brevemente el examen. Espero que les sirva de algo, espero que les pueda ayudar para los procesos de la cardiología, y lo vamos a ir viendo en las próximas preguntas sobre todas las enfermedades más frecuentes que vamos a encontrar en cardiología. Espero que les guste por lo pronto, y bienvenidos y vengan nuevamente a otro blog de El Médico de Guardia en el Parqueo. Muchas gracias.